Para nosotros podemos ubicarnos en aquello que se llama nueva aurora. Tendríamos que recapitular cuál es el papel de la jerarquía espiritual planetaria y también ver un poco alguna cosa con respecto a otro gobierno del mundo y que aparentemente controla el mundo. Ahora decimos aparentemente porque estas fuerzas que son involutivas, pero que son muy organizadas, controlan los niveles tridimensionales, controlan el físico etérico, el astral y el emocional y el mental. Y además del mental, comienza la actuación del gobierno espiritual de la jerarquía planetaria. Así que lo que llamamos de nueva aurora es ese nuestro despertar para los planos superiores, de manera que nosotros podamos darnos cuenta la diferencia aquí en la Tierra de todo aquello que es del plan evolutivo y de aquello que es acompañado y desarrollado por la jerarquía espiritual y de aquello que es de este gobierno material del mundo, de este gobierno de las fuerzas involutivas. Y si nosotros no tuviéramos una idea más clara de lo que representa este gobierno aparente, porque funciona de una manera que si nosotros no tuviésemos una idea relativamente clara relacionada a eso, nosotros no nos pudiéramos ubicar bien y pudiéramos ser atraídos por ciertos movimientos, ciertas fuerzas, ciertas ondas ideológicas, etc. La jerarquía espiritual de este gobierno verdadero del mundo, de este gobierno interno, él nunca negó su propia existencia. Sin embargo, la jerarquía no haga propaganda. Ella actúa a través de algunos representantes aquí en el plano físico. La jerarquía espiritual no tiene sociedades secretas, no tiene nada escondido, pero tiene cada tanto algún mensajero, algún enviado que se comporta muy tímidamente y manifiesta leyes para la época. Esta jerarquía espiritual, jerarquía de la luz, de cada tanto envía un representante para el plano físico. Esta jerarquía, básicamente, aquí en la superficie de la Tierra, trabaja para que los pueblos o las naciones, personas, se mantengan unidas. Entonces la jerarquía aquí en la Tierra trabaja para eso a través de representantes que envía de vez en cuando. Y tienen como misión construir, apoyar en esta unidad. Así que siempre que se trata de desunir los pueblos, siempre que se trata de que alguna nación no se entienda con la otra, o siempre que se trata de que las personas no se entiendan entre sí, esto no está sobre la luz de la jerarquía espiritual. Así que ustedes ven que la otra está muy bien instalada en los planos tridimensionales. Y otra cosa que la jerarquía espiritual valoriza
es el trabajo creativo, el trabajo dentro del plan evolutivo. Entonces, si existe un movimiento, un trabajo, una empresa, un gobierno que no sea creativo, que sea más bien destructivo, esto no está sucediendo por cuenta de la jerarquía espiritual. Porque lo destructivo no está en esta jerarquía. La jerarquía espiritual planetaria, además de cuidar la unidad, además de valorizar el trabajo creativo y constructivo y no destructivo, esta jerarquía busca aquí en la Tierra elevar la conciencia y no disminuir la conciencia y mucho menos menospreciar la conciencia. Así que todo aquello que no eleve la conciencia y que no expanda la conciencia, que permita que la conciencia crezca, esto no es de la jerarquía espiritual, esto es de la otra. La jerarquía espiritual no existe en deseo y voluntad de ser impuesta. La jerarquía espiritual no tiene una voluntad propia de ser impuesta. La jerarquía espiritual busca organizar las cosas y presentar las cosas y que se desarrolle todo según aquello que es de la ley de la materia, porque estamos en un mundo material, o la ley en diferentes planos de existencia. Entonces, aquello que está fuera de la ley material, aquello que es desorden con relación a la ley, o lo que sea una negación de alguna ley ya conocida, eso no está bajo la jerarquía espiritual. Esto está bajo la otra jerarquía. Así que básicamente las diferencias son esas. Y esa otra jerarquía, que también es llamada de fuerzas del mal o hermandad del mal, etc. Esta es una jerarquía muy organizada y arraigada y dentro del plan evolutivo. Y esto tiene su campo de acción, porque la finalidad no es que esta jerarquía llamada del mal, ella se quede así para siempre. Nosotros no sabemos hasta cuándo eso va a ser así, pero la finalidad no es que ella permanezca siempre así. La finalidad es que ella sea recuperada. La finalidad es que ella se transforme en la otra. Ahora, ustedes pueden... ¿Cuánto tiempo va a pasar para esto? ¿Cuántos millones de vueltas la Tierra va a dar para que esto ocurra? ¿Ustedes imaginan eso? Nosotros vimos que la unidad de los pueblos, la valorización del trabajo creativo y la evolución de la conciencia, del trabajo de la jerarquía de la luz y el pensamiento del día 28 de octubre es el siguiente. Ninguna limitación permanece para siempre. Ningún impedimento para la manifestación de la humanidad existe. Así que por más que esto se prolongue, ella algún día va a tener fin. ¿Por qué? Esto se tiene que resolver porque los sistemas solares se tienen que resolver. En todo el universo se tiene que resolver de tal manera que la unidad, la valorización del trabajo creativo, elevación de la conciencia, son cosas siempre vivas y dentro del plan. Nosotros no tenemos
No nos tenemos que ocupar tanto de las dificultades ni de la situación actual. La situación actual es para que tomemos conocimiento, pero seguimos haciendo el trabajo. Ahora, una persona pregunta específicamente, en vista de la situación, ¿cómo salir de ella individualmente o cómo salir de ella en grupo? Bien, nosotros sabemos de la existencia de otros planos de conciencia, además de esos niveles tridimensionales que están bastante comprometidos en el planeta Tierra. Nosotros tendríamos que trascender ciertas leyes de espacio y de tiempo para que podamos estar más a voluntad en este otro tiempo y en este otro espacio, en esos niveles trascendentales. Y que además de la mente, no existe este espacio en este tiempo, así como nosotros vivimos aquí, así como lo tenemos aquí. Así que este sentido de prisa, o ese sentido de que todo está muy despacio, que debe ser todo más rápido. Esto es una circunstancia de este espacio y de este tiempo en el cual nosotros vivimos. Esto tiene que ser trascendido para que nosotros quedemos en una conciencia más adecuada, que es lo que requiere nuestro ser interno ahora. Las naves extraterrestres y las naves intraterrenas dominan las leyes de este otro espacio, de este otro tiempo. Y cuando nosotros entramos en contacto o vemos una nave extraterrestre o intraterrena, nos están mostrando que existe otro espacio y otro tiempo. Y no, probablemente, sino ciertas naves materializadas no tendrían que llegar aquí. Ese concepto de espacio y de tiempo, si fuera el mismo, una nave que viene de otra galaxia, tardaría millones de años para llegar aquí, ¿cierto? Así que no existe millones de años. Ni existe una distancia entre aquí y otra galaxia. Eso solamente está aquí, en esta mente humana, que eso existe. Así que este espacio en el cual nosotros nos movemos y este tiempo en el cual existimos, esto no es así. Además del plano mental. Y cuando nosotros cruzamos el espacio, ese espacio material, nosotros tenemos que aprender a hacer esto sin causar desarmonía. No podemos, por ejemplo, no podemos cambiar nuestro concepto de espacio. Definitivamente, mientras nuestros aviones, nuestras naves vuelen este espacio, porque mientras usemos máquinas que desarmonizan el espacio, ensucian el espacio, no podemos hacer progresos con respecto a nuestra vivencia de otras dimensiones, del espacio y del espacio interno. Ahora, podrían preguntarse cómo nosotros podríamos hacer esto. Pues nosotros tenemos un vehículo en la mente, la telepatía. Tenemos vehículos anímicos, monádicos, que llegan a donde sea necesario, sin cruzar el espacio material, energías propias. Si nosotros estuviésemos usando nuestra mente, nuestra alma, para esos contactos, nosotros ya estaríamos en contacto consciente con una cosa que se llama energía del universo. La energía del universo es una energía que no es material. En esta energía del universo, nosotros estamos mucho dispuestos, moviendo nuestros cuerpos sutiles y nuestros cuerpos internos y nuestros cuerpos sutiles comienzan a entrar
en otro espacio y en otro tiempo. Nosotros lo que tenemos es que tener la intención. Tenemos que tener el deseo, la voluntad de entrar en estas cosas. Ocurre que nuestra voluntad, nuestro deseo, están condicionados a cosas que son de una importancia secundaria. Nosotros nos enfocamos en cosas que no tienen la menor importancia en estas realidades. Nuestro espacio en la vida es todo enfocado en cosas innecesarias. O sea, en cosas que deberían ser las últimas. Así que ahí nuestros cuerpos sutiles o nuestro ser interior está eventualmente transitando por este otro espacio, por este otro tiempo. Y nuestra conciencia física, nuestra conciencia humana, no está consciente de esto. La energía del universo, que es una energía que nosotros conocemos como Dios, pues, ¿quién es que tiene experiencia de Dios? ¿Quién es que tiene experiencia de esa energía? Bueno, uno u otro. Pero ¿quién embarcó realmente en esta energía? En estas incursiones de la vida, en la vida superior. Hubo quien hizo eso, pero no son todos. ¿Será que este campo que va quedando abierto para que se vaya percibiendo, nos vayamos dando cuenta de todo esto y tengamos la posibilidad de entrar en este ámbito? ¿Será que si es así, tendríamos que eliminar la agresividad, abolir la agresividad? Es importante que todos entiendan esto, porque usted puede ser poderoso, enérgico, puede ser positivo, puede usar hasta la fuerza, siempre y cuando usted no sea agresivo. ¿Quién es que sabe usar la fuerza sin ser agresivo? ¿Quién es que sabe destruir sin ser agresivo? La agresividad es una cualidad humana que nosotros tendríamos que restaurar. Así que mientras nosotros tengamos agresividad, todo esto está cerrado. Y tienen seres que llegan a experimentar estas cosas. Y lo llegan a experimentar en sueños o con su propia imaginación. Hay gente que puede estar preparada para esto, pero no consiguen ubicarse en esto en su diario vivir por causa de la agresividad. Así que con claridad, nosotros podríamos reflexionar sobre la agresividad y ver en qué punto tenemos que eliminar esto. Tenemos que aprender a usar la fuerza y todo esto que Dios nos dio, pero sin agresividad, porque es muy diferente. Así que en cuanto a agresividad, ella forma un sistema entre nosotros. Todas estas dimensiones del tiempo y del espacio estarán cerradas, solo será teoría. Muchas veces nuestra imaginación o nuestros sueños tienen o a través de una u otra experiencia nos llevan para lugares y experimentamos situaciones que no son muy usuales. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que estamos en una situación que no es usual, nos da miedo, porque no nos da miedo que nos traten como enfermos, como anormales. Entonces buscamos volver a la normalidad. ¿Y qué es lo que es la normalidad? La normalidad es esa mediocridad que ustedes ya conocen. Así que esos impulsos que el ser interno da para salir de esa anormalidad no significa salir de la normal. Se trata de salir de lo normal para hacer otra cosa,
para entrar en otro nivel. Y esto es muy preciso que la gente esté dispuesta a hacerlo para poder entrar en el conocimiento de estos otros espacios, tiempos. La conciencia se puede desplazar a niveles más o menos profundos y muchas energías internas pueden florecer para que nuestra conciencia humana llegue hasta ahí. Y esta sintonía, este contacto, es en nuestro interno que se da. No es cuando ustedes estudian ciencia o vean programas de ciencia, es en un contacto interno dentro de ustedes que esto se da. Y si esto se comienza a dar dentro de ustedes, este contacto, ustedes nunca más acreditarían en programas de ciencias y eso, así como les enseñarían o les han enseñado. Así que todo esto se manifiesta en los planos internos y en los planos internos del ser, en nuestros núcleos internos, es donde nosotros haremos este camino. También despiertos, podemos pasar por estas experiencias. No necesitamos estar durmiendo o soñando o solo idealizando. No necesariamente. Esto de repente, inesperadamente, sin que siquiera usted se dé cuenta, usted puede estar en contacto con esta energía. Usted puede estar en esta situación. Y cuando usted se da cuenta de que está en esta situación, una situación que usted no previó, no provocó, no deseó, porque todo este movimiento, provocación, deseo, todo esto es contrario para que las cosas se den. Estas cosas se dan en el silencio. Estas cosas se dan cuando estás desprevenido. Cuando usted está bien consciente, trabaja para eso, usted busca eso. Pero esto se da. Cuando usted se olvide de todo esto, ven cómo es diferente. En este espacio, usted va trabajando, y de repente algo se manifiesta. En otro espacio, las cosas acontecen sin que usted no haga nada. Es un tema que se trata de que nosotros en esta vida que estamos no nos quedemos presos, no nos basemos solo en la secuencia de los hechos, porque muchas veces para comprender algo o para llegar a una cierta conclusión, nosotros comenzamos a colocar los hechos en orden. Por ejemplo, ¿por qué será que él está enfermo? Nuestra tendencia es decir, él está enfermo porque bebió, porque no durmió. O sea, se coloca todo en orden cronológico, exceso de trabajo, exceso de sueño, igual quedar enfermo. Y él no está enfermo por nada de eso. Así que no adelanta nada estar poniendo los hechos en orden para llegar a una conclusión. Los hechos tienen que estar en orden. Porque aquí en este espacio las cosas tienen que estar dentro de ciertas leyes en orden físico, pero su conciencia no puede estar en este orden físico. Su conciencia debe estar libre de este orden físico. Su conciencia, a través de su conciencia, usted puede ser curado sin necesidad de pasar por ningún proceso de esto. En su conciencia puede haber una cura sin ni siquiera haber visto un médico, sin haberse hecho algún tratamiento. En otro tiempo, en otro espacio, hay otras medidas. Y nosotros, ahí apegándonos a las cosas cronológicas, perdemos esta posibilidad. Por ejemplo, si nos preguntan, ¿qué edad usted tiene? Usted coloca un año tras de otro desde que usted encarnó y dice, yo tengo tanto. Y esa es su edad. Pero ¿será que su alma
cuenta los años así? ¿Será que los años, los siglos, los días existen para su alma? Así que cuando le pregunta cuál es su edad, ¿cómo usted respondería? Usted va a responder como todo el mundo. Entonces vea, por eso es que ustedes no entran en otro tiempo. Sí, la edad es contada por los años materiales que se pasaron y no por un proceso de madurez interno que no es externo. En cuanto no consideren estas otras dimensiones en la vida actual, no tenemos condiciones ninguna de ser como una nave espacial, extraterrestre o intraterrena. Y además de esta libertad que nosotros tenemos que tomar con respecto a la cronología de los hechos, nosotros tenemos que liberarnos de esto. Yo estoy en esta situación, en esto. No, usted está en esta situación por otras cosas que usted no conoce. No tiene nada que ver. Esto tiene que ver desde un cierto punto de vista, pero no dentro de la realidad. Porque su situación de ahora no es solo lo que usted hizo, no es solo lo que usted no hizo. La situación de ahora es el resultado de lo que otros también hicieron, de lo que la humanidad hizo, de lo que la humanidad no hizo. Su situación ahora es también el resultado de la conciencia planetaria que está en un cierto desarrollo y no en el otro. Así que tenemos que salir de ese individualismo. Tenemos que salir de este centro limitado que es este ego humano, que es esta vida humana, que es esta vida física, y entrar en otra dimensión. Además de colocar las cosas en orden, cuando ellas precisan ser colocadas en orden, porque es la ley material. Pero nuestra conciencia no está en ese orden, nuestra conciencia está en otra sintonía y no puede ser saciada. Usted, en su conciencia, estar afirmando el porqué de las cosas. Eso sería una aberración para conseguir una conciencia libre, para tener una conciencia libre, porque ninguna cosa tiene un porqué, una explicación. Esas explicaciones que nosotros damos para las cosas solo sirven en este tiempo material, en este espacio material y dentro de esta conciencia mental humana. No tiene nada que ver con la supraconsciencia. Cualquier explicación que usted dé estará siempre dentro de estos límites. Así que tenemos que liberarnos y darnos explicaciones, pero no solamente para los otros. Tienen personas que creen en la explicación que se les da, son muy ingenuos, pero usted tiene que conseguir una explicación para usted mismo. Usted me va a decir, está sucediendo esto conmigo, ¿cuál es la razón? La mente te da una explicación. La vida te da una explicación inmediatamente. Usted necesita liberarse de eso, de esa explicación. Porque eso solo sirve aquí. Pero eso no es una explicación de nada. Porque la vida y las cosas que suceden realmente, la vida en sí, no tiene explicación. Escuchen, ¿cuántos filósofos envejecieron y quedaron con el cerebro cansado? ¿Será porque la vida está definida? ¿Será? Ustedes abrir en una enciclopedia y buscar y verán que la vida no está definida. Ahora, para usted entrar en esta otra cosa, usted necesita liberarse de esta cronología. Tiene que dejar de creer que alguien es joven, es vieja. Todas esas cosas que la gente piensa.
no va a hacer cosas que no tienen nada que ver con un plano superior de conciencia, con la realidad, después de esta mente material. Ahora, además de nosotros liberarnos de esta cronología y de todas estas explicaciones, nosotros tenemos que mantenernos en un nivel de nuestra aspiración, porque nosotros tenemos un nivel de aspiración, nosotros tenemos un nivel de deseos para estas cosas superiores. Y nosotros tenemos que mantener ese nivel. Tenemos que mantenernos en ese nivel. No podemos descender de ese nivel de aspiración. Aún cuando nuestras manos y nuestros cuerpos y nuestra inteligencia y nuestro intelecto, nuestra mente, nuestra personalidad se estén ocupando de cosas que no tienen mucho que ver con esa aspiración. Esto está para ser hecho dentro de cierto orden, tiene que hacerse cosas, pero uno no debe olvidarse de esa aspiración. Usted no necesita olvidar de su aspiración dentro de un hecho completo, dentro de una circunstancia, sea cual sea. Su aspiración más elevada tiene que estar siendo recordada en ese momento. Tiene que estar ahí presente esa aspiración, aun cuando no sea aplicable en aquel momento, aun cuando no haya aun cuando en el momento no hayan condiciones para aplicarla, aun cuando no existan esas condiciones para realizar lo que usted aspira. Pero que no sean posibles dentro de ciertas leyes no significa que usted deje de aspirar. Y no se debe dejar de aspirar, porque usted siempre tiene que tener eso presente. Es como si usted tuviese una presencia de aquello que es la propia esencia de su ser, de aquello que es la propia finalidad de su vida. Eso tiene que estar presente, aún cuando esté en una vida humana de esta superficie, una vida organizada, hasta hereditariamente. ¿Y qué quiere decir esto? Hereditariamente es algo material. Cuando usted dice que las cosas aquí son hereditarias, estos son bienes materiales. Esto es una ley material, esta ley. Así que si usted nació de una cierta forma física por herencia, esto es una ley material. Esto no es usted. Aún cuando usted hereda, también aquello que usted heredó y lo que hace parte de su ser hoy, nada de esto es obstáculo para su aspiración, para que su aspiración esté presente. Aún cuando usted haya heredado algunas cosas y haya pasado algo algo pasado de generación en generación y llegado hasta usted. Nada de esto tiene que eliminar la aspiración. Esos son hechos materiales. Porque en los planos superiores esto no existe. Eso es inexistente. Así que nosotros, envueltos con todo esto, creemos que es algo extraordinario. Una nave extraterrestre, intraterrena, las formas como ellas se mueven. Así que los estudiosos están pensando cómo esto puede estar viniendo de Saturno. Por ejemplo, aquí. Porque de Saturno aquí se llevaría ¿cuánto tiempo? Nadie sabe por qué esto no existe. Entre aquí y Saturno, esto puede existir entre los planetas físicos, si usted considera el universo físico. Pero ¿será que usted tiene que creer que usted no puede llegar a Saturno porque lleva tantos millares de años llegar allá? Pues no. Usted puede estar en Saturno ahora. Saturno puede estar aquí ahora. Y usted tiene que tener esto como su mundo,
no solamente en su mundo interno, esto tiene que ser traído para su mente. Su mente tiene que salir de esos patrones convencionales, de esa mente concreta. Su mente tiene que estar libre, tiene que estar trabajando y fusionando y desarrollándose en otros planos, lúcidamente. En el librito de los pensamientos del 7 de septiembre dice esto: la escuela aquí reservada va más allá de los límites de este planeta y de este sistema solar. Cerca de la mente que pudiéramos tener, cerca del desarrollo que podría ser dado para esta mente. Ahora, las regulaciones de todas estas cosas que nosotros sabemos experienciar y que podemos vivir. Porque la gente experimenta algo cuando lee los libros, cuando los descubrimientos científicos fueron hechos. Nosotros no supimos, pero nosotros realmente experimentamos las cosas, pero realmente las sabemos, es cuando las vivimos. Y estas cosas que nosotros experimentamos y que no vivimos están dentro de un plan evolutivo. Y este plan evolutivo es para todos los seres que están en cualquier lugar del universo. Ahora, para todos. Pero esto va siguiendo la necesidad de una época. Porque imagine si nosotros descubriésemos cómo llegar a Saturno más fácil. Bueno, si como humanos descubrimos eso, vamos a desarmonizar el espacio más de lo que está ocurriendo. Nosotros no sabemos lo que sería esta contaminación de seres terrestres hacia Saturno. No sabríamos la consecuencia de esto. Así que todo esto tiene su época. Todo lo que todavía no fue realizado, todo lo que todavía no fue conseguido, todo lo que no quedó consciente es porque no llegó el momento. Esto puede no haber llegado en el momento, ahora, para toda la humanidad. O puede que no haya llegado para la mayoría. O puede que no haya llegado el momento para algunos y llegó para otros. Lo que nosotros tenemos que ver también es que en el momento en que usted toma conocimiento de una teoría o en el momento que usted toma conocimiento de una información o de algo que usted no conocía, en ese momento que eso llegó hasta usted, ¿será que en el momento usted lo registra, lo acoge o usted libera eso? No transforma su conciencia, su ser en una escritura. No transforme, no haga eso. Escritura quiere decir también, en un cierto sentido, letra muerta. Ustedes saben, ¿no? No transforme su registro en un cúmulo de letras muertas, en un cúmulo de noticias, en un cúmulo de informaciones. No transforme su vida, su conciencia, en una Biblia. Porque no es la letra muerta lo que vale, no es aquel volumen, es aquello que en estos milenios alguien asimiló y desarrolló. Así que por más interesante y oportuno y positivo que sea aquello que usted está recibiendo, todo eso hace parte de esta asimilación. Usted tiene que recibir, agradecer, asimilar, pero volverse a aquello. Porque si usted se convierte en eso que recibe, usted no necesita leerlo más. Usted no necesita de Biblias, ¿comprende? Usted no va a necesitar más de eso. Fíjese cómo es importante esta nueva aurora.
cómo es importante esta nueva humanidad, cómo es importante esta nueva conciencia. Es como, es algo que implantar, no es algo que está ya en desarrollo, ¿no? Así que precisamos estar de otra manera dentro de las cosas positivas, porque nosotros no sabemos si dentro de una experiencia positiva, ¿a dónde eso nos va a llevar? Así que usted tuvo una experiencia positiva. Si usted la tuvo, no se asfixie en esa experiencia, porque si no, usted la va a repetir, aquella experiencia positiva, y para usted va a ser una redundancia, porque usted va a volver a ser una experiencia positiva. Usted hace eso, y es una redundancia, porque usted se estacionó, usted se paró ahí. Y estos seres de la superficie, estos seres mentales de estos tiempos y de este espacio, de esta humanidad, ellos, cuando reciben algo positivo, ellos quieren eternizar eso, no dejan que eso finalice. Yo no tengo que parar ahí, no tengo que parar ahí. Si usted consiguió, encontró, pudo tener disciplina, un orden de las cosas correcto, cuidado con que usted se quede estático ahí. Cuidado con aquella corrección, con aquel buen andamiento. Cuidado, como usted se queda ahí cristalizado. Cuidado como usted para ahí. Usted tiene que soltar. No es, tiene que seguir adelante. No, tiene que tener otra vivencia. Así que vean cómo los esquemas de nuestra vida, cómo todo eso nos pone en un orden que no nos permite trascenderlo, para poner esta orden en otro plano, en un otro orden. Pero para esto tenemos que estar mirando para toda esta cronología con desconfianza y estar también soltando, abriendo mano, renunciando, porque en otros idiomas, en nuestra conciencia, existe esta palabra renuncia, ¿no es? Y esta palabra es una de las palabras más elevadas que existe. Porque esta palabra, ¿sabe? No existe ninguna conciencia adelantada. ¿Por qué? Porque usted solo renuncia de aquello que se siente dueño. Así que renunciar ya es una consecuencia de un error. Ya renunciar es haberse sentido dueño de algo. Si usted no dejó que el tiempo continuara y no dejó que el espacio se manifestara como infinito, usted va a tener que renunciar a cosas. Porque para salir de este espacio material, de esta conciencia material, tiene que haber trascendido eso. Si no, usted se va a quedar aquí asegurando muchas cosas. Entonces va a tener que renunciar. Vean cuánta situación superficial. Si usted no se hubiese apegado, usted no tiene nada que renunciar. Es una palabra menos de este vocabulario. Esta palabra es un error encima del otro. Quien no sabe renunciar, es algo noble saber renunciar. Aquí la nobleza aquí está todo errado, que la nobleza sería saber renunciar. Cuando usted entra en otra dimensión, cuando entra en otro nivel, ya esto no existe. Cuando nosotros vamos más allá de este nivel de conciencia normal, cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta que este perfecto orden, esta normalidad correcta,
nosotros vamos creciendo en conciencia y ahí vamos penetrando los niveles sutiles. Pero mientras usted esté preso en esta orden, usted no va a avanzar, porque los niveles sutiles están en otro orden. Están en un orden que nosotros no sabríamos definir, no tenemos palabras para describirlos, pero solo podemos definir este orden del universo. Por ejemplo, en otras palabras, no se adhieren a aquellas situaciones, no se adhieren a aquello. Así que nosotros tendremos que trascender todo esto para comenzar a penetrar en esos niveles sutiles, conscientemente, no solo durmiendo. Porque algunos dicen, no, yo sueño raramente, no tengo esas experiencias. Claro, usted no fue más allá de este orden material que es necesario. Porque, bueno, es un orden que es necesario, porque ¿qué sería de la vida material sin orden? Nosotros lo que estamos queriendo decir es que nosotros no tenemos que ser presos de esa orden, porque el orden del universo es otro, esa orden cósmica es otro. En el orden del universo, Saturno no es lejos. En el orden del universo, la estrella Sirio no es inhabitable. Es otro orden, es otra cosa. Y nuestra mente llega a un límite de estas concepciones para que después sean ayudadas a trascender ese estado. Porque nuestra mente conocida, nuestra mente humana, ella puede dejar de ser como es. Ella tiene otro nivel. Pero para ella dejar de ser como es y dejar de usarla de una forma diferente, para no circunscribirse usted en ciertas leyes mentales, más abrir la puerta para otras leyes mentales. Usted necesita estar con estas cosas presentes, necesita vivir una orden de ciertos planos, pero saber que su orden no es este otro, que su orden es otro. Así que si aquí coloca todo derecho, toda una cosa, las de la otra, usted aquí hace eso, hace sumas. Y esto es una civilización que tiene estas máquinas de sumar. Imaginen. Vean estas mentes. Aquí existen computadores. Ustedes imaginen en qué punto nosotros estamos. Nosotros tenemos un espacio interno, tenemos un templo interno, pero para nosotros ser ayudados a entrar en esto, para que fijemos conscientes en ese templo interno, tendremos que mirar no solamente para nuestros semejantes, para los seres humanos, sino también mirar para los otros reinos de la naturaleza. Porque esos otros reinos, en cierta escala, cierto sentido, hasta cierto punto, pueden usufruir de nuestra ayuda, de nuestra colaboración. Miren para un árbol. A medida que este árbol se va desarrollando, a medida que este árbol va creciendo, usted se da cuenta que él está procurando algo, está buscando algo, porque la mente material y la ciencia dicen que este árbol está buscando la luz y por eso crece. Crece, sí, porque está yendo en dirección a la luz del sol. Este árbol puede estar como nosotros, con una tendencia y queriendo ir a un espacio interno, solo que está yendo hacia encima, hacia arriba, hacia la luz. ¿Será que es solo eso? ¿O existe una fuerza en ella, en este árbol, que le está llevando a un espacio interno? Porque ayudada por la luz va para arriba. Pero el camino de nuestra perfección, el camino de nuestro perfeccionamiento de un árbol o
o el camino para perfeccionarse un animal, un mineral. Ese camino no está en este tiempo, este espacio, está en el espacio y tiempo interno. Así que no adelanta nada que un árbol crezca en altura, crezca materialmente, si como reino vegetal no penetró en su espacio interno mientras crecía, porque también tiene espacio interno, porque en ese espacio interno es donde están los modelos. Si no se penetra en esos espacios internos, si no se crece para adentro, usted no encuentra esas referencias que deben ser, los modelos que deben ser. Y nosotros sabemos de todo esto, sabemos de esto cuando se estudia filosofía espiritual. Y saben que con el árbol es la misma cosa, si aquello crece, si aquello se desarrolla, está intentando penetrar en un espacio interno, en su espacio interno, y eso tiene que estar presente, tiene que estar incluido cuando usted trata ese árbol, cuando usted trata a ese animal o cuando usted trata aquel mineral. Entonces, cuidado, cuidar de un ser humano o cuidar de un animal o de una planta o de un mineral no es solamente este sentido de cuidado que nosotros tenemos en este tiempo, en este espacio, porque dentro de este tiempo y este espacio material, cuidar de estas cosas es un cierto cuidado. Pero si usted va a cuidar para que aquello entre en su propio espacio interno, hasta la forma de podar aquel árbol va a ser diferente. Así que usted no está podando un árbol solamente para que fructifique. No haría eso más. No está tratando un animal. No lo trataría solo para que tenga salud o para que él se torne doméstico. Usted está haciendo esto, lo haría en nombre, por lo menos, dentro de aquello del tiempo y el espacio en que nosotros estamos. Pero es el espacio interno. Así que si usted ve a una persona, ¿cómo ayudarla? Usted tiene que estar un poco libre de varias cosas de tiempo en relación a esta persona, porque si no, ¿cómo la ayuda? Y tiene que estar también libre en relación a usted. Así que podar una planta, podar un árbol, lo que uno puede aprender, pero podar un árbol, ayudándole a que vaya a su mundo interno. Esto sería otra forma de podar, es otra cosa. Así que usted llega delante de un individuo también, de una planta, delante de un animal, o llega delante de lo que quiera que sea, y usted indaga cuál es la armonía de eso. No es para dar más frutos, no es para tener más salud, es saber cuál es la armonía de eso, cómo es que eso va a ser armonioso, como todo debe ser armonioso, como es la perfección de ese árbol. Entonces, claro, ese árbol que es de pequeño emitió sus tallos y sus ramas en sentido de procurar la luz, porque tenía varios obstáculos para eso. Entonces, ese árbol podría tener hasta una forma deformada que no es la suya, pero tuvo que obtener esa forma por procurar la luz. Así que si usted está tratando de este reino, usted necesita ayudar a esa planta a entrar en su armonía. O usted necesita recuperar la armonía de esa planta. Necesita ayudar a ese ser humano a encontrar su armonía, a encontrar su equilibrio, porque ahí él va a encontrar la forma de él. Entonces, usted corta un árbol aquí para que dé frutos, pero usted lo corta y ¿será que usted consideró la armonía de ese ser? ¿Será que esa armonía de él pensó en cómo será la armonía de esa poda? ¿Cómo que realmente va a ayudar a un árbol frutal? Antes de todo,
antes de todo a que se torne armonioso como es Él. Porque yo no sé si estas plantas que uno ve están siguiendo su propia armonía. Porque está siendo ya así como viciado, que ya no se sabe si se está siguiendo la propia armonía. El otro día me dijeron, todas las plantas de tejado son retorcidas. Sí, yo conozco muchas personas de mal humor, retorcidas, pero ¿será que el patrón de ellas es ese? ¿Será que porque una planta de tejado tiene que ser retorcida? Bueno, en cierto sentido sí, es innegable, es indiscutible. Entonces usted va y ve las plantas retorcidas, pero usted no puede creer en eso. Usted no puede creer en eso porque existe un trabajo en la conciencia planetaria para que las plantas no sean más retorcidas, para que, para que encuentren su forma de belleza y su forma de armonía. Esta planta que está ahí puede que no sea la forma que está prevista para eso. En el desierto, no sé si esto fue previsto así. Porque es que yo tenía otro patrón. Eso tiene otro concepto. Entonces, si usted va a cuidar de un ser humano, usted no puede partir solamente del principio de que es un ser humano. Porque ¿qué es un ser humano? Un ser limitado, pues. Un ser limitado es un ser físico, emocional y mental. Es un ser material. Así que no se tiene que enganchar en eso. Un árbol, por más que usted lo conozca y usted conozca del reino vegetal, usted no puede partir del principio de que aquel árbol es eso y que ese es el ideal y que ese es el patrón de ese árbol. Usted tiene que ayudar en eso. Y para ayudar en eso, usted no va a agarrar el árbol y a mudar su forma, a cambiarla. Eso es imposible. En esta encarnación, la vida vegetal puede ser que no acomode esto, pero usted sí puede buscar la esencia de esto en ese mismo árbol. Trátelo con ciertos patrones y ciertos cuidados que ayuden al reino vegetal cuando salga de ahí a formar un árbol más dentro del patrón que está previsto. Así que hay que colaborar con todo de esta manera. Usted tiene que estar delante de cualquier cosa, por mejor que sea, con la conciencia de que aquello era para ser mejor, mucho más verdadero, para corresponder más al modelo para ello. Así que, ¿cómo nos vamos a pegar a alguna cosa? ¿Cómo nos podemos apegar a alguna cosa? ¿Cómo se puede apegarse a usted? ¿Cómo puede mantener este ego? ¿Cómo se puede mantener apegado a esto? Esto tiene que estar mudando, tiene que estar suelto, tiene que transformarse. Tiene un camino evolutivo. Las cosas en este espacio y en este tiempo, miren cómo son lentas. ¿Cómo que consiguieron crear una lápida? Solo en un mundo así, solo en una conciencia así. Nosotros tenemos que colocar, sin duda, que avalar mismo todos nuestros conceptos físicos, todos nuestros conceptos definidos, todos nuestros conceptos ya establecidos. Porque si no, de aquí a poco, ya estoy con 80 años. Cuando usted decide esto y ya estoy con 80 años luz, y vean cómo es esto así de simple, está en camino. Ahora, ¿cómo usted rompe con esto? ¿Cómo usted procura romper con esto? Todo aquello que para usted es seguro y es correcto, porque es correcto.
Y hay de usted si no fuese correcto dentro de ciertas leyes, cuando no estamos limitados a esto. Nosotros tenemos que estar en esto bastante armoniosos, pero dentro de esto, nosotros tenemos que buscar las cosas ocultas. Tenemos que buscar aquello que no se ve, aquello que no se sabe. Y en el momento en que usted sabe, no se apegue a eso. En el momento que usted sabe, piense que encontró eso, pero tiene que saber que hay algo más. Siempre hay que estar andando. No se precisa saber que las cosas involutivas crearon las cosas en esta superficie. Hay cosas como estas que se precisan romper y cómo romperlas. O romperlas o buscar los otros planos, los otros niveles, comenzar a percibir los otros niveles, porque ahí, aun cuando usted esté en un cuerpo humano, usted no está totalmente ahí. Usted está solamente ahí por un hilo. Y solo manteniéndose ahí por un hilo y teniendo la gran parte de su conciencia en su ser, es solamente desde ese punto que usted va a colaborar en su evolución. Porque si no, usted va a confirmar en todo esto, en cosas patronizadas. Usted va a confirmar todo esto que desde que usted nació. Usted va a seguir confirmando esto que desde que se nació era así. Y esto no puede ser así en la conciencia. Esto tiene que ser así por causa de un cierto orden material que no muda. Y no va a mudar si usted no muda, no cambia de ese plano de conciencia. Si usted no se libera de eso y no hace esto como si fuera un juego y al mismo tiempo haciendo otra cosa, si no, no tiene cómo transformar. Bueno, nosotros ya oímos hablar que está siendo introducido un nuevo código genético. Entonces nosotros no podemos hablar de estas cosas bien, abiertamente, porque ese nuevo código genético que no es retirado de los dinosaurios, que se retiró de los dinosaurios. Y es por eso que nosotros nos mantenemos en esta situación antediluviana hasta ahora, porque fue retirado de allá. Usted ve que una persona aprende a hacer una cosa y termina haciéndolo por el resto de la vida. Ella aprendió a hacer un dulce, ella va a morir haciendo un dulce. Ella no consiguió ser suave sin comer dulce. Ella no consiguió todavía eso. Ella todavía está haciendo dulce y al final dicen, ella es una dulcera. ¿Cómo puede decir? Él es un filósofo. Él es un profesor. Él es un dentista. ¿Será que nosotros necesitamos quedarnos en ese espacio, estar en ese espacio, en este tiempo, estar en esa situación, en esta limitación? ¿O será que en cada momento nosotros estamos viviendo otra cosa y nosotros podemos tener una desconfianza de que estamos viviendo otra cosa porque algo dentro de nosotros comienza así, ¿no? a batir ahí dentro? Y por más que se tiñan los cabellos, eso ahí dentro comienza a batirse. Ni la tintura del cabello, que es algo ya bastante grueso, ni la tintura del cabello consigue esa tintura, no consigue ni ella hacer que ese gusanito adentro se quede quieto. Así que cuando aquella campanita empieza a escuchar, porque el oído va acostumbrándose después de esto a oír cosas suaves, a oír cosas inauditas. El oído se va habituando. El oído interno también se va habituando a esto. Ahí usted va penetrando en este otro espacio, en este otro tiempo. Y ahí usted va a vivir aquí como si no viviese. Usted va a ser de este mundo sin ser de este mundo,
Porque este mundo te debe agarrar, te debe enganchar. ¿Por qué usted está en un cuerpo humano y tiene que ser fulano de tal? Ve a cada instante. Hay que estar cambiando todo de repente. Si usted tiene esa intención y si usted se queda insistiendo, concentrado, y si usted se queda pidiendo que esto suceda y se queda trabajando para que esto se manifieste, va a decir, ¿dónde es que estoy? Usted estaba allá. Solo para que usted tenga la confirmación de que eso existe y usted puede llegar allá y después ser recolocado aquí. Porque para quedarse allá, usted tendría que desencarnar. Y no se sabe si ese es su destino en tal caso. Así que de repente usted está allá. Oh, cuando usted se da cuenta, listo, he puesto aquí de nuevo. Pero usted ya tuvo la confirmación. Algunos son puestos allá, dentro del sueño, por fuerza del mecanismo interno, del mecanismo subjetivo. Son puestos, algunas personas por eso son puestos allá, a través de los sueños. Y después, durante el sueño, y después entonces ellos despiertan y la conciencia humana no recuerda nada. Así que usted necesita estar siempre disponible y abierto para no ser como, así ser, tiene siempre que estar deseando transformarse para que estos contactos no sean tan rápidos o no sean inconscientes para la mente humana, para que esto realmente descienda a la conciencia, para que esto realmente haga parte de nuestra conciencia normal. Y en esta normalidad, esto va a estar más desarrollado, en esta humanidad va a estar en un tiempo más desarrollado y la humanidad va a ser mejor. No va a ser mejor porque acabaron con la malaria, ni porque dieron comida para todos, cosa que no va a acontecer en este mundo, como ya sabemos. Ella no va a ser mejor por nada que se pueda hacer aquí. Esta humanidad solo va a comenzar a quedar mejor cuando la conciencia de ella entre en otros planos, ser tocada en ciertos planos. Las cosas así van a irse transformando, van a ir mejorando. Las cosas que van mejorando no serán mejores por el trabajo aparente aquí. Es una cuestión de orden material, donde tiempo y espacio se desarrollarán cuando usted toca los otros planos, cuando usted comience a frecuentar los otros planos. Si no, usted va quedando como un buen contador, un buen escritor, pero siempre escritor, siempre contador, siempre haciendo cuentas de robo, porque no son robos, que quedan ahí legalizados, sí, porque las cosas no fueron hechas para hacer cuentas. Ahora, alguna persona después de la partida va a preguntar, yo soy contador, yo soy economista, ahora ¿cómo qué hago? La respuesta ya está dada. La respuesta está dada, sí, para todas esas preguntas. Usted no se apegue a nada aquí. Usted tiene las cosas aquí, mucho más que provisorias, mucho más de lo que efímeras. Tiene que tener las cosas aquí como cosas volátiles, que para usted comenzar, para poder contribuir y mejorar la tierra, hacer cualquier cosa que vaya además de este tiempo y de este espacio material. Porque muchas cosas de otro tiempo, muchas cosas de otro espacio, muchas cosas de la conciencia superior se pueden introducir aquí. Aquí no se precisa hacer esa lápida. Así que vamos a dejar que nuestra conciencia volatilice y no vamos a tener miedo de esto. No vamos a tener miedo de quedar sin memoria
de tirar los pies, de quitar los pies de la tierra. No se precisa perder la memoria. No se precisa abandonar las cosas aquí. Esto es otra dimensión. Esto es otro tiempo, es otro espacio, es otro plano. Y nosotros tenemos que aprender a penetrar ahí. Tenemos que aprender a incluir esto para esto no quede como un campo etéreo y un campo de lápidas.